Grabación. Analicemos el video. Bueno, este procedimiento que la persona del video está haciendo es lo que se conoce como soldadura exotérmica, ¿no? Como le indicaba, un procedimiento que se da mucho en la parte industrial. ¿Sí? Si se dan cuenta, es un mayor ya existente, ¿no? Que va conectado a diferentes puntos, puede ser, como en este caso, a una subestación, a un motor, a una botonera, ¿no? Entonces, de la malla principal van sus derivaciones. El hecho de procedimiento, eh, pero bueno, aquí en este caso tiene un chispero. En la actualidad eso casi ya no se utiliza el ignitor para evitar accidentes al momento de que se produzca la chispa en el molde, ¿sí? El molde tiene que estar bien limpio, el cable también se lo limpia con un cepillo de alambre, ¿no? Ambos cables. En este caso el de malla principal y el que va a la derivación. Mire que él tiene, eh, debería tener unos guantes para soldadura, como usa un soldador normal, ¿no? Para estar mayormente protegido, ¿sí? Y también tiene su careta. Bueno, hacer la limpieza, colocar los elementos, la segura. Se dieron cuenta que él mezcló la carga con un elemento que provoca la ignición, ¿verdad? En la actualidad, como les decía antes, eso ya viene mezclado, ¿no? Viene la proporción exacta para generar una soldadura. Entonces, no hay necesidad de ir midiendo, verificando hasta que se genere la soldadura porque ya viene la carga lista para la soldadura. A lo que culminó no se ve en el video, pero genera la chispa, queda una escoria, ¿verdad? A su costado o está muchas veces en la parte superior de los conductores. Esa escoria debe ser quitada, ¿sí? No puede quedar ahí, porque si se la deja va a deteriorar en este caso mi sistema. Hay que limpiarlo, ¿sí? Toca limpiarlo y así mismo, mire, esto de aquí. Esto no puede quedar así, ¿sí? Esto no puede quedar así. Esto debe salir. Aquí, bueno, en el proceso que él hizo casi se le abre la soldadura y va a salir por los lados. Porque muchas veces cuando se hace la soldadura, en forma general, la escoria queda en la parte superior aquí. Se la quita y se limpia y verificar que esté bien, que no exista ninguna burbuja ni nada, porque eso va a deteriorar mi sistema, ¿sí? Entonces, esta es la forma de hacer una soldadura exotérmica. Muchas veces en el día, como indicaba antes, se hacen varias. Cuando son mallas pequeñas, para mayor facilidad de trabajo, se lo hace en otro lugar. Y luego se sube esa malla y se la coloca en la ubicación donde va a estar cubierta, ¿sí? Entonces, este procedimiento es importante que ustedes conozcan porque yo sé que si trae la parte industrial o, bueno, la parte domiciliaria, si tienen la facilidad de los elementos, eh, van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, es un procedimiento continuo, ¿sí? Pero hay que verificar que cumpla todos los parámetros para que salga bien. Dígame, Andrade. Sí, profe, disculpe la molestia, que lo voy a molestar siempre, gracias a Dios. Profe, vi una pastilla que ellos colocaban. ¿Esta pastilla que algún bronce o aluminio, qué es? Es una plaquita. En el kit para hacer soldadura viene esa plaquita. Ya, en el tema de lo que es la ignición, para la ignición del fuego, ¿estamos hablando que es pólvora o tiene otro nombre?
Ya tiene Porque hay dos pólvora, componentes, hay dos componentes. y tiene el initor. La pólvora se le conoce como la Ya, carga, ¿no? el La mezcla de ya, ambos va a hacer que cuando se genere la chispa, ¡pum!, automáticamente se genere la soldadura. Pero como le digo, ya, pero el otro, profe, también es como pólvora. sí, o sea, se complementan, ¿sí? Ya, Pero en la actualidad ya vienen mezclados. ya. Vienen Claro, mezclados. usted lo dijo. Mire, O sea que el mismo lo ocupa para hacer la ignición y todo. exacto, no tiene que echarle uno y echarle otro, ya viene mezclado. Claro. Viene una carga, se la conoce como carga, ¿no? Viene justamente para hacer una soldadura. No tiene lo Ya, que... aquí, profe, aquí. La escoria que queda es prácticamente de la pastilla, ¿no? Que es la que se derrite, digamos. Claro, eso hay que sacarlo. Esa parte amarilla normalmente, por ejemplo, yo si veo esa soldadura, yo sé que eh, cuando hizo la ignición, esa se iba abriendo por los costados, porque se ve que está por los lados, porque normalmente esto se ve en la parte de encima. Eso hay que cortarlo, sacarlo como él está haciendo con un playo. Profe, ¿a qué se debió que se le iba abriendo? ¿Cuál era el motivo? Porque por los lados no está bien seguro. No sé si, no me fijé si en los lados colocó masilla, ¿sí? No sé si en alguna parte estaba esto, por esta parte de aquí. Esto Ya, se- profe, entonces en las pastillas se puede colocar, ¿qué? ¿Es bronce o no, qué es, profe? eso ya viene en el combo para soldadura. No sé Ya, qué pero ¿es material, cobre o bronce? no sé qué material, no es cobre ni bronce. No sé qué material viene, pero Mm, ya viene justamente en el combo para hacer soldadura. ya, profe, gracias. Ya, sí vieron, bueno, ya no se utiliza el chispero, ¿no? Como les decía. Sí vieron la chispa que se vio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que se hace, vamos a ver si se ve, es un elemento que se llama ignitor, ¿no? Eh, entonces se conecta, se sube la tapa, se conecta, viene como como le puede decir, una lengüeta, ¿no? Una tira larga, sí, es una tira larga que viene así. Y aquí en la esquina viene un botón. Entonces usted solamente toca el botón y automáticamente genera la ignición, el chispazo. Entonces no tiene que acercarse ya demasiado para generar la chispa, ¿no? Si se dan cuenta, él está protegido. Hay muchas veces que la gente lo hace, no toma la precaución debida y puede sufrir quemaduras graves. Entonces, aparte de saber cómo hacerlo, hay que tomar las medidas de precaución, utilizar el equipo adecuado, ¿sí? Por ejemplo, ya, yo hice mi chispa, ¿no? ¡Pum! Yo espero unos segundos, un minuto, que se enfríe el molde para luego poder abrir. No lo abro inmediatamente porque el molde está caliente. Espero unos minutos y ahí lo abro para ver cómo me quedó mi soldadura. Y luego utilizar este molde, yo lo puedo seguir utilizando en otra soldadura, pero tengo que limpiarlo bien. Porque quedan partes de la soldadura anterior y provoca que se genera burbujas si lo hago en una siguiente soldadura. Hay que limpiarlo bien para volverlo a utilizar. Profe, ¿con qué se lo limpian? Con un trapito, un trapo, con el mismo cepillo, que no, pero despacito la penita porque luego se quiebra, ¿no? Un trapito por dentro, que no quede ¿Y ningún... con alguna especie de tiña o algo así? No, No. no, no, con piña no, con un No, trapo, man, no, solamente con no, con entonces ya usted lo puede volver a utilizar las veces que usted desea, ¿no? ¿Verdad? Entonces este cable que está aquí puede ir conectado, puede ser a un motor, puede ser a una botonera, puede ser a un tablero que esté dentro de la subestación, pero siempre se hacen en lugares abiertos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, mire, Imagino, profe, que también se lo utiliza a los generadores, también, me imagino, digo yo. a todo elemento que necesite su protección, mire, si se dan Ya, cuenta, bueno, está en el suelo, está una gran abertura, ¿no? ¿Verdad? Por elevar toda la malla. Luego esta malla que está aquí, se hace un procedimiento parecido al sistema que se hace en las casas, que se le ponía
la sal, la bentonita, el carbón. Aquí se utiliza, por ejemplo, de lo que yo he visto, ¿no? Utiliza arena, pero arena fina. ¿Sí? Arena fina, arcilla, otra capa de arena, hasta cubrir todo, para mejorar la conductividad. Entonces, es un trabajo que, o sea, en sí no es complicado, ¿no? Ya con la práctica, si hace una, puede hacer varias, pero hay que tener la precaución debida, ¿no? Para poderla hacer. Algo iba a decir, ¿saben? ¿Alguna experiencia que ha tenido usted en lo que usted, bueno, el trabajo que ayudó a hacer de soldadura? Solamente, profe, un comentario nomás, que cuando terminamos de hacer la explosión, esperamos 3 minutos para no tener ese color negro que se formaba allí. A los 3 minutos destapábamos y limpiábamos rápidamente con un trapo y luego Y luego, no le escucho, ¿sabe? volvíamos a hacer la carga en otro lugar. Así mismo limpiábamos y continuábamos. No, no le escuché, ¿sabe? Creo que se cortó. Usamos los 6 puntos de soldadura el mismo día, en la misma mañana. ¿Me escucha? Sí, sí, sí le escucho, ahí sí le escucho. Ya, hicimos los 6 puntos de soldadura el mismo día y limpiábamos solamente con un trapo, no usábamos nada abrasivo. Claro. ¿Qué tiempo se llevó por cada soldadura? Esperamos 3 minutos que se enfríe la caja para poderla sacar y limpiar porque estaba demasiado caliente y a los 3 minutos era una temperatura perfecta para que quedara bien hecha la soldadura. Claro. ¿Qué tiempo se demoraba por cada soldadura? Usted contabiliza. 10 minutos como mucho. Eso era rapidito, eso no demoraba. Solo demorábamos en esperar el tiempo que enfríe y ir al otro lado. Pero nosotros sí usábamos esos guantes muy grandes de soldador para la manipulación y para no nos dejaban manipular así con las manos peladas ni con guantes pequeñitos. Nos Claro. obligaban a usar guantes de soldador y usar la careta. Eso no era obligatorio, no podíamos usar así como él anda, así con la mano pelada. Claro, miren esta parte de aquí. Si se coloca este tipo de guante, hay ciertos lugares que puede estar expuesta la chispa, ¿no? Porque son las partes abiertas. Entonces estos guantes no son aconsejables utilizar. Son los guantes que utiliza el soldador normal, ¿sí? Es algo momentáneo que usted va a hacer, pero hay que tener cuidado porque puede sufrir algún tipo de quemadura, ¿no? Ya que tener la precaución debida, ¿no? Entonces, como digo, si usted hace una, puede hacer varias. Si usted puede primero comenzar a ayudar, si tiene la oportunidad en su momento de hacerlo, a la persona que esté haciendo, dígale que le permita también hacer, porque es bueno aprender, no solamente viendo el video, sino ya físicamente, ver cuál es el proceso, cómo limpiarlo, etcétera. Porque es un trabajo que la parte industrial se hace muchísimo. Lo digo por experiencia propia, se hace bastantísimo. Entonces, hay que conocer un poco esto de aquí, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta, si está claro, qué les parece lo del tema. Bueno, entonces, igualmente, mire, comparen, busquen en internet, en YouTube, soldadura isotérmica y comparen el proceso, el video con otros procesos, ¿no? Que la mayoría son parecidos. Entonces, esa era la parte que faltaba explicar. Y bueno, si no hay ninguna duda, vamos a pasar al siguiente tema, para ver hasta dónde alcanzamos, que son máquinas a hacer.
Como le indiqué, mañana no vamos a tener clase, pero igual ahorita voy a habilitar los videos que tenía pensado darle mañana para que vayan viendo las diapositivas y demás y para que las vayan analizando, ¿no? Ya déjenme habilitar de una vez, después me olvido. Entonces ahorita vamos a ver un poco de máquinas eléctricas, conceptos básicos, ¿no? Generalmente, generalidades. Y luego alguna pregunta. Profe, ¿qué actividad hay que hacer? Disculpe que No, le no, moleste. no es ninguna actividad, solamente habilité lo que voy a explicar, lo que voy a explicar en la siguiente clase, ¿sí? Lo que son conexionados de motores con 6 terminales y conexionados de motores con 12 terminales para que vayan viendo y analizando y luego la siguiente clase igualmente explicaré, ¿no? Hoy solamente, Inge, de aquí nos conectamos el próximo miércoles. sí, el próximo miércoles, sí. Ah, ya, ok. Y cuando culmine de explicar lo de motores, tomaré una prueba como ya hice con los temas pasados, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco lo que es máquinas eléctricas, sus tipos, hasta donde avancemos. ¿Quién me va leyendo la primera diapositiva? A ver, profe, permítame. Introducción. Las máquinas eléctricas son el resultado de la aplicación de los principios de electromagnetismo y en especial de la ley de inducción de Faraday. Las máquinas eléctricas se caracterizan por tener circuitos eléctricos y magnéticos entrelazados. Durante todo el proceso histórico de su desarrollo, las máquinas eléctricas han desempeñado un papel muy importante en el campo de la ingeniería eléctrica, merced a su aplicación en los campos de generación, transmisión, distribución y utilización de energía eléctrica. Ya, entonces, una máquina eléctrica es toda que, bueno, maquinaria que permite transformar de un tipo de energía a otro, ¿no? Sí. Vamos a transformar energía mecánica, energía eléctrica y viceversa. Y ahí hay, a ver, vamos a la siguiente diapositiva. Momento, se quedó. Entonces tenemos 3 tipos de máquinas principales, lo que son los generadores, los motores y los transformadores, que creo que todos conocemos qué función cumple, ¿no? Entonces, en el caso, clasificación, tenemos máquinas que tienen partes estáticas, que son los transformadores, y máquinas que tienen partes móviles, que son los motores y los generadores, ¿no? Entonces, los transformadores, su función principal es modificar niveles, tensiones y amperaje, ¿no? En cambio, los motores transforman la energía eléctrica en mecánica y los generadores de mecánica eléctrica, como está en la parte de aquí. Generadores de mecánica eléctrica y los motores de eléctrica a mecánica. Esa es la función de cada uno de este tipo de máquinas eléctricas, ¿no? Y el motor puede muchas veces funcionar como generador y el generador también puede funcionar como motor. Podemos hacerle el cambio.
¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? Yo, profe. Los generadores y motores tienen un acceso mecánico y por ello son máquinas dotadas de movimiento, que normalmente es de rotación. En cambio, los transformadores son máquinas eléctricas que tienen únicamente acceso eléctricos y son máquinas estáticas. En conclusión, los motores y generadores son máquinas eléctricas rotativas y los transformadores son máquinas eléctricas estáticas. Ya, entonces eso, bueno, la clasificación que indiqué antes. Dígame, Jefferson. Profe, disculpe, sí, como para que me recuerde, profe. ¿A qué hacía referencia lo de máquinas rotativas y máquinas estáticas? No se escucha, profe, tiene apagado el micrófono. Ah, disculpe. Pensé que lo tenía prendido. Indicaba que en el caso de los motores y generadores van a tener, por ejemplo, ejes que van a permitir el funcionamiento de las máquinas. Muy bien, profe, sí. Está bien, está bien. Entonces los transformadores no tienen esta parte de aquí, no la poseen. Es Sí, netamente gracias. estático. Gracias. Continuemos. Aparte, no, bueno, aquí habla un poco de generador que veremos. Bueno, veremos un poco más adelante, ¿no? Prefiero irme a la parte más importante, ¿no? Hasta aquí. Bueno, aquí hay algunas aplicaciones de las máquinas eléctricas, pero quiero pasarme a la parte del motor. Aquí tengo un pequeño motor, ¿sí? Que la parte útil es la parte que va al eje. Por ejemplo, aquí hay un transformador en una central hidroeléctrica, ¿no? Que permite variar niveles de voltaje. Ya también veré un poco los transformadores, los diferentes tipos y sus diferentes usos, dependiendo lo que queramos hacer. ¿De qué no está? Voy a hablar un poco de los motores, ¿no? Esta diapositiva no está. Ahí, ¿cuál es la función principal del motor? ¿Quién me dice? Un concepto propio. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica, profe. Energía eléctrica y energía mecánica. ¿Quién me dice cuáles son las partes básicas de un motor? Las dos partes principales. Motor y estator. Ya. Dígame la función que cumple cada una de esas partes. El estator es donde se encuentran sus bobinas y rotor es la parte giratoria del motor. Donde se genera el campo magnético, profe, para generar el campo magnético. Claro. La El parte, estator es la parte fija y el rotor la parte móvil. claro. A mí la parte que me interesa es la parte de móvil, ¿no? Porque ahí van conectados, puedo utilizarla para diferentes cosas, por ejemplo, para utilizar para sensores, para bandas transportadoras, ¿sí? Toda máquina eléctrica de forma general tiene, bueno, tiene tres valores de potencia, ¿no? Una potencia de entrada. Sí, voy a hablar de las principales primero. Y una potencia de salida. ¿Sí?
De estas dos potencias, ¿ustedes cuál considera que es la que yo necesito o es la más importante? La de entrada y o la de salida, ¿y por qué? La potencia de entrada, ¿Por qué la potencia de entrada? ¿Por qué la potencia de entrada? porque, porque necesita tener energía suficiente para generar el trabajo requerido. ¿Quién opina igual o quién opina diferente? Depende, yo digo, porque Profe, depende. ambas, pues, profe. ¿Cuál es la más importante? ¿Entrada o salida? Imagino, profe, que es la salida, porque esa es la que vamos a utilizar. La salida porque vamos a utilizar. ¿Quién opina igual? ¿Quién opina diferente? ¿Es en entrada o también es en salida? Como ese compañero, la potencia más importante es la salida, es la potencia útil. ¿Sí? Esta es la potencia que a mí me importa, esta de aquí, porque es la útil. Cuando toda máquina funciona, por el funcionamiento mismo va a generar pérdida internamente, ¿no? Por ejemplo, en los motores, por el calentamiento de los conductores, del aislamiento, en esta mitad va a haber pérdida, ¿sí? Entonces yo la que necesito es la útil. Por ejemplo, si yo aquí ingreso 400 vatios, ¿usted piensa que van a salir lo mismo? Aquí me va a llegar, si hago la medición, 400 vatios. ¿Sí o no? No, profe, porque hay pérdida, como usted mismo lo indica. Con el simple hecho de la generación mecánica, en el proceso existe pérdida por el calentamiento de motores y etcétera. Perdón, Exacto, va a haber pérdida. Toda máquina es pérdida. Si yo la medición de acá, puede ser que aquí sea 380, no sé, 392, pero nunca va a ser el mismo valor de entrada, porque va a haber pérdida, tanto en los motores, generadores y transformadores, ¿sí? Como dice una frase, no existe la máquina perfecta en la actualidad. Es decir, no existe la máquina que sea 100% eficiente, que no genere pérdida. Al momento de trabajar o hacer la selección de cualquier tipo de máquina, hay que tratar de que sea lo mayor eficiente posible. Es decir, que su eficiencia intente llegar a 100, aunque nunca va a llegar a 100. Se dice que una máquina buena, sea cual sea la máquina, tiene que tener una eficiencia igual al 92%. ¿Sí? Es decir, que la salida de mi potencia llegue al 92% del que me indicaba en la entrada. ¿Sí? Por ejemplo, si mi profesor, máquina... Dígame. ese valor es como mínimo, o sea, el valor de pérdida mínimo de una máquina para que se considere No. eficiente tiene que ser el 8. Yo no estoy diciendo que sea mínimo. Para que sea una buena máquina, puede ser que sea un poco mejor o un poco peor, menor el valor. ¿Sí? Si yo tengo este valor, la máquina es buena. Por ejemplo, si yo tengo aquí 100 vatios y aquí en mi salida llega 92, que es el 92%, no verdad ese valor, entonces mi máquina es buena. Las pérdidas no son muchas. Entonces, en la placa, en los motores, en las máquinas, justamente viene este dato, que se conoce como eficiencia. EF, ¿sí? Eficiencia. Y ustedes pueden ver en la placa qué tan eficiente es esa máquina, cuánta pérdida existe al momento de trabajar. Entonces, ese dato hay que tomar en cuenta al momento de seleccionar
cualquier tipo de máquina. Por ejemplo, en los transformadores también existe pérdida. Profesor, una pregunta referente a eso. Por ejemplo, si en la placa dice, en este caso, ya 90% de eficiencia, al transcurso del tiempo, por ejemplo, si por algún motivo uno va a comprar un motor que de segunda, ¿ese valor le puede variar o cómo lo puede medir? Ya, justamente en la siguiente clase vamos a hacer un poco de cálculo de eso, ¿no? Hay fórmulas para determinar la eficiencia, pero, por ejemplo, para hacer ese cálculo tengo que hacer medición. Hay muchos datos que me provee la máquina y hay muchos datos que tengo que hacer la medición. Eso lo vamos a ver un poco en la siguiente clase, ¿no? Pero sí lo puedo determinar. Así sea de segunda, haya tenido tanto tiempo de vida útil. La máquina Profe, sí, puede pero determinar. más o menos un ejemplo, ¿cómo podemos hacerlo? Es aplicación de fórmula. Yo en la siguiente Ya. clase voy a indicarle más detallado. O simplemente cómo podemos comprobar que está trabajando. Claro, un ejemplo, profe, nada más, rapidito. Ya, a ver. Yo tengo que hacer las mediciones de mi potencia, saber cuál valor es la potencia de entrada y de salida. Eso es lo primero que necesito, ¿sí? Esta potencia de entrada y esta potencia de salida. Porque la eficiencia netamente se basa en esa parte, ¿sí? Profe, una palabrita. Dígame. Hay una máquina así como el multímetro que se llama megámetro, creo, que es el que se lo Batímetro. utiliza como para medir eso. Se lo conoce como batímetro. Ajá. Y justamente Que se lo utiliza como para medir eso. por eso, y justamente para medir la potencia de una máquina, ¿no? Yo necesito esos dos datos y aplicarlo en base a cálculo para saber justamente la eficiencia, que eso te voy a indicar con más detalle la siguiente clase porque tenemos poco tiempo, ¿no? Esto es lo que yo necesito primeramente. Y yo con estos datos también puedo sacar o determinar esta potencia perdida aquí, ¿sí? Generalmente en los motores la pérdida se da en el cobre, ¿no? Debido al calentamiento de los devanados. Mientras menor eficiencia tenga la máquina, por diferentes motivos, también puede disminuir la vida útil. Puede ser que haciendo simple mantenimiento, verificando, por ingreso de polvo, diferentes cosas, puedo que trabaje de mejor forma mi motor, mi transformador o mi generador, ¿no? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más detallado en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, vamos a quedar hasta ahí. Ya se nos va a acabar el tiempo. No se olviden que el día de mañana nos conectamos. Y nos vemos el día jueves. Vamos a hablar un poco más extenso sobre este tipo de temas, ¿no? Listo, profe, hasta mañana o hasta la otra semana que Hasta diga. hasta la siguiente semana. Que tengan una buena semana, ¿no? Listo, profe, mañana Ingeniero, ganamos. igualmente, gracias. Listo, profe, pase bien.